Hola, ¿qué tal? Buenos, buenas tardes. Mi nombre es Julio César Tinoco González. Pues como ya saben, estamos haciendo este tipo de videos para hablar acerca de unas lecturas que estoy viendo en el trimestre. Les comento que yo estoy estudiando en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Unidad Lerma. Estoy cursando actualmente el segundo trimestre de Políticas Públicas en la unidad. Y pues bien, acerca de este tipo de lecturas, pues vamos a estar hablando hoy de Isaías Berlin en su lectura, en su obra de los ensayos de libertad, ¿no? Este, pues eh, daremos algunos conceptos que nos muestra el autor, también daremos unos ejemplos, vinculando algunos ejemplos que también nos da el autor, otros que estaremos dando nosotros que se vinculen hoy en la actualidad o que podemos ver en la actualidad. Y pues ven también algún un comentario a favor o en contra, ya sea de esta lectura, y pues que estaremos viendo, ¿no? Al final de este video. Bien, pues les comento nuevamente, vamos a ver hoy Isaías Berlin en su obra Dos conceptos, dos ensayos de libertad. Y pues bien, el autor nos comienza hablando acerca sobre estos conceptos de, bueno, un rápido, nos dice que es extraño que algunos filósofos que no parecen entender los efectos devastadores, la política, la teoría y la práctica es coaccionar. Él nos dice que coaccionar es privacidad de la libertad de las ideas de la libertad. Aquí nos menciona ya la libertad negativa. Ahorita estaremos dando un ejemplo de esto. Bien, pues también nos habla Díaz de Berlín sobre un hombre que puede actuar sin ser obstaculado por otro. Este, bien, nos habla también acerca, bien, y pues que si bien se nos menciona así, ¿no? Y mencionaba a Hobbes como un hombre que era libre, que es aquel, bueno, Hobbes mencionaba que un hombre era libre, es aquel que no tiene ningún impedimento o ningún impedimento para hacer lo que quiera hacer. También nos mencionaba sobre ideas distinguir, en cuestión y comentarios, la, di- la, dinas- la di- la idea de libertad como una importancia, consumir democracia y libertad. No es estar libre de algo, sino para algo. Es lo que una frase muy motivadora que nos dice Berlín. Bueno, pues Berlín también nos menciona en su obra, nos dice que la libertad, bueno, nos dice que hay dos conceptos de libertad, ¿no? Como ya he mencionado, que pues se distinguían, ¿no? A través de estas maneras. Bien, pues está la libertad negativa. Si bien él dice que se refiere a la ausencia de interferencias externas, es libertad de actuar sin restricciones impuestas por otros, como el Estado o la sociedad. Berlín también nos argumenta que esta forma de libertad es esencial para la autonomía individual y la protección contra autoridades. Bien, esto no, nos mencionaba. También nos dice que la libertad positiva también nos mencionaba también que la libertad negativa es algo cuya amplitud es difícil de estimar. Es un caso determinado a simple vista dependiendo del poder. En el caso de la libertad también positiva, nos decía que la relación la relaciona con una capacidad de autodeterminación y el control sobre la propia. Es la libertad de alcanzar metas y desarrollos potenciales, tanto personales, que a veces implica la intervención de instituciones para garantizar, perdón, condiciones adecuadas de, de libertad. Bien, pues también Berlín nos advierte acerca
de utilizar la libertad, pues para justificar, para justificar regímenes autoritarios que imponen, ¿no?, una visión de lo que es mejor y de lo que, pues para los ciudadanos, pues analizan si sigue siendo relevante el debate sobre un estado de vida seguida. Bien, pues también Isaías Berlín nos hace referencia acerca de la soberanía, de las libertades, ¿no? Que, pues como ya lo hemos dicho, la negativa y la positiva. Bien, les comentaba que pues en la clase también vimos un poco eh, de esos conceptos y bueno, por ejemplo, a mí me quedó un poco más claro cuando el maestro nos dibujó esta línea del tiempo acerca bueno, es que no sé si alcanza a ver. Bueno, nos dibujó una línea de tiempo sobre esto, en donde pues bien, Isaías Berlin nos hablaba también sobre la soberanía y el super arte, que es lo encima de, ¿no? Es lo que nos decía el maestro. Bien, pues aquí el profesor en la línea del tiempo, el profesor aquí en la línea del tiempo pues nos ponía, ¿no? Que era, decía que era la asamblea, y pues cómo estaba la Grecia antigua, la Edad Media y el Estado moderno. Nos decía que pues también tendrían que las libertades tenían que asegurar la libertad, la vida, la seguridad y la propiedad. Bien, pues en la Grecia antigua nos explicaba el maestro cómo entre los 1000 años, en la Edad Media, pues los únicos que regían eran la iglesia y la corona. Pues al momento sigue siendo un poco confuso porque, pues sí, ¿no? Nos mencionaba como en la Edad Media pues se manejaban pues, solamente la corona y la iglesia eran las que regían. Bien, pues nos decía que en esos mismos años, entre la procesión de la Edad Media y el Estado moderno, pues empezaron otra vez los pensamientos de libertad, donde era la Revolución Francesa, que pues bien, antes pues les decía solamente la corona y la iglesia en las que reían, y fue en este lapso en donde comenzaron a tener pensamientos de libertades, en donde otra vez, les vuelvo a repetir, buscaban otra vez la libertad, la vida, la seguridad y la propiedad. Nos mencionaba también acerca de la república, el significado de la república, que es res de cosa y república, conflicto que atañe a todos. Es un conflicto, la público o la república es la cosa que es un conflicto que nos atañe a todos y la res es la cosa que res es cosa, perdón. Bien, aquí el maestro y el autor nos mencionan acerca de qué significa el libre. Libre es cuando nada ni nadie interfiere en tu toma de decisiones, negativo o positivamente, que es lo que les mencionaba hace un rato, un momento, acerca sobre lo negativo, ¿no? Y lo positivo, que pues la negativa se refiere a la ausencia de inferencias externas, ¿no? La libertad de actuar sin interpretaciones, y la libertad positiva, pues la capacidad de autodeterminación y el control sobre la vida propia. Bien, también nos mencionaban acerca de la libertad absoluta, en donde la libertad absoluta nos mencionaban que solo se obtenía a través de la muerte. Era la única forma en la que tú podías obtener una libertad absoluta que cubriera a ti, que es libre. Y le digo, libre es cuando nadie interfiere en tu toma de decisiones. Libertad absoluta solamente se obtiene adquiriendo o la muerte, ¿no? Teniendo con la muerte. Y pues bien, de ahí ya nos brincamos nuevamente a la libertad negativa y a la libertad positiva. Y en términos resumidos por el maestro, nos mencionaba que la libertad negativa era cuando el Estado nos ponía límites, cuando el Estado tú adquirías o necesitabas hacer algo y el Estado te lo delimitaba, perdón, te lo delimitaba y eso hacía que no tuvieras un acceso más fluido hacia cosas que tú quisieras hacer. Esa es la negativa, ¿no? Cuando el Estado te pone límites. Y bien, la libertad positiva es cuando uno mismo se limita. Cuando tú requieres hacer una acción y sientes que vas a afectar a los demás, pues bien te limitas a tener ese tipo de
consideraciones y alcanzas a tal vez a desarrollar una capacidad para no afectar a los demás y que siempre teniendo en cuenta que, como les decíamos, el público o la república, pues es un conflicto que pues nos va a atañer a todos, ¿no? Que si a la acción que vayas a realizar tú, pues siempre vas a tener a más frente y detrás de ti. Bien, pues sí, estos son algunas cosas que nos muestran los autores. Que pues les comento, si bien lo hacemos, pues tenemos aquí este tipo de acciones, ¿no? Que nos llevan a algunas definiciones que tal vez nosotros en su momento pues no conocíamos, pero que pues sí, sinceramente, pues tendríamos que adaptarnos a ellas, ¿no? También actualizarnos un poco acerca de lo que viene siendo, lo que ha sido y lo que será para una una libertad. También nos marca Isaías Berlin aquí con sus propias palabras una definición un poquito más que nos dice sobre la negatividad. Nos dice que soy, mm, perdón. Bien, y pues a continuación veremos unos ejemplos que nos pone el autor acerca de de lo que es la libertad y la libertad negativa y la libertad positiva. Pues bien, nos dice también que un ejemplo es, soy libre en la medida en que ningún hombre ni grupo de hombres interfiere en mi actividad. La libertad, en ese sentido, significa no ser obstruido por otros en los que no desea ser. Su ejemplo es, la libertad en este sentido significa que no significa no ser obstruido por otros en lo que deseo. Es un poco que lo mencionamos hace un rato sobre la libertad negativa, que es cuando el Estado pues te pone un cierto límite, ¿no? En cambio, la libertad positiva, nos mencionaba él en su libro, la libertad positiva es el deseo de ser dueño de uno mismo. En la voluntad de un individuo es la toma del control de su propia vida y no ser dirigido por fuerzas externas. Esto también nos hace referencia a que pues, es cuando tú pones límites, ¿no? Y pues si bien Berlín lo pone aquí como es el deseo, ¿no? De ser dueño de uno mismo y que es la voluntad de un individuo tomar el control de su propia vida y pues no tener esos esfuerzos, esas fuerzas externas que nos lleven a ello. Bien, pues así nos los define el autor. Siento que son muy buenos ejemplos. Y pues bien, ahora vincularemos un ejemplo en la actualidad de lo que está pasando ahorita. Y pues bien, pues mencionándolo acerca sobre que la libertad absoluta pues solamente se conseguía a través de la muerte, pues siento que es algo que está pasando actualmente y pues sí, aunque en el plano terrenal, pues sí, la mayoría dice que cuando mueras pues vas a descansar. Pues sinceramente no soy fiel creyente, pero pues sí tengo una esperanza en ello. Bien, pues lo quería vincular acerca sobre la libertad negativa y sobre la libertad positiva, que pues ahorita pues sí, ¿no? La libertad de que nosotros vivimos en la actualidad pues es negativa, ya que nos rige un gobierno y tenemos ciertos límites que no podemos quebrantar, ¿no? O sea, siento que al menos yo no conozco a una persona que tenga libertad positiva, pues porque imagínense, nos ponía un ejemplo el maestro, imagínense ustedes agarrar a cualquier policía de la calle, ponerle una pistola y déjenlo ser policía, pues es un peligro, ¿no? Y siento que ahorita pues es lo mismo, todos contamos con una cierta libertad, pero es libertad negativa, ya que pues un Estado nos viene rigiendo y nos pone acciones, límites que tenemos que cumplir. No podemos ir por la calle cometiendo delitos sin ser castigados. En ocasiones, perdón, en ocasiones, pues sí, sí suele pasar. Suele pasar pues que a veces no se hace la justicia, ¿no? Como nosotros lo pensamos no tenemos ese estado, ¿no? Para defender ese tipo de acciones. Sin en cambio, pues lo veo personalmente crítico y pienso que en algún momento sí podríamos llegar.
a tener, ¿no? Una libertad positiva. Sinceramente, pues, les digo, soy fiel creyente de ese tipo de acciones. Bien, pues pues sí, este ejemplo siento que viene siendo muy claro en la actualidad, pues que no todos adquirimos, ¿no? Ese cierto límite, pues esa cierta capacidad de tener una libertad. Sin en cambio, pues les comentaba, pues yo espero que en alguna medida pues sí tengamos ese tipo de libertad, porque pues bien no lo hemos visto tal vez en clase y tal vez no soy tan experto en el tema. Les comento apenas voy en el segundo trimestre, pero el leer ese tipo de autores, pues sí te abre muchísimo los ojos y ver que no solamente pues vivimos o vivimos en las anécdotas, en lo que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros papás, o la gente que ha vivido algunas cosas. Siento que pues sí tendríamos que tener una percepción pues muy distinta, ¿no? De ese tipo de acciones, pero que siempre va de la mano y siempre tratamos de hacerlo y sobrellevarlo a ese nivel. Bueno, pues ya estamos viendo algunas cuestiones de algunos ejemplos. Les vuelvo a hacer una reseña rápida, una crítica. Hablamos en este video acerca de la libertad absoluta y de las libertades en negativa y positiva. Pues ya les decía que ser libre es cuando nada ni nadie interfiere en tu toma de decisiones. La libertad absoluta, pues solamente la adquieres a través de la muerte. Tú teniendo muerte, pues tienes una libertad absoluta. Y pues bien que existen dos tipos de libertades, ¿no? La negativa y la positiva. En tanto que la negativa es cuando el Estado pone límites y en tanto que la positiva, pues es cuando uno mismo se limita a hacer ciertas acciones. Y pues bueno, para ya terminar este video, bueno, ya casi terminando este video, pues les voy a dar unos tips, un comentario acerca de esta lectura. Y pues bueno, sinceramente yo me considero que estoy a favor de esta lectura porque pues como les vengo diciendo en las demás lecturas, ¿no? En nosotros ponernos a leer un poco, el analizar críticamente, el hacer una crítica respecto a este tipo de lecturas, pues sí nos abre demasiado, ¿no? Los ojos, les decía hace un momento, no soy tan avanzado en la carrera, pero lo poco mucho que hemos visto, pues siempre es de gran ayuda, ¿no? Que un autor se conecte con el otro, que siempre tengan esa magnitud, esa longitud de hacer sus cosas respectivamente. Que que pases y digas, no, pues esto yo lo vi en la lectura y ahora lo estoy viviendo en la vida cotidiana. Esto lo dijo tal autor y lo estoy viendo ahorita, ¿no? ¿Por qué tantos años ponemos a criticar ese aspecto? Que porque a pesar de que ya pasaron tantos años, sigue siendo casi la misma situación, ¿no? Es lo que nos mencionaba la otra vez un profesor de nuestra wea que nos decía, ¿por qué han pasado tantos años y suena como si estuviéramos viviendo la realidad? Porque hace varios siglos ha pasado esto y por qué lo seguimos viendo en la actualidad. Siento que a eso es a lo que voy. Entonces, les recomiendo mucho también esta lectura de Isaías Berlin. Es muy ligera de analizar, muy ligera de leer. Te da muchos conceptos clave y muchos conceptos básicos, pero pues bien, se marca más en las libertades. Pues si no, les comentaba que pues sí, den una lectura a estas y pues sí reflexionen acerca de cómo lo ven en la actualidad y cómo, pues que si bien pues sí, se ha llevado a ¿no? Entonces, pues sí, les comento, pues chequen esas lecturas, de verdad, sí se las recomiendo muchísimo y les vuelvo a decir mi comentario está a favor porque son cosas que han pasado hace años y que pues en la actualidad se siguen viviendo. Entonces, pues sí, tómenle importancia, revélenlos, si tienen a alguien más que conozcan que pueda que sea útil de que lo lea, adelante. Y pues sí, acercar un poco más la lectura a las nuevas, sí, a la actualidad, porque les digo, pues sí, siempre hemos visto esto que viene de años y pues que en la actualidad pues se sigue viviendo, ¿no? Y que a veces nos cerramos tanto a lo que nos dicen, a las creencias, no nos dice el maestro, a las creencias y a las anécdotas que pasan y pues no le ponemos relevancia a lo que de verdad es y quién es. Hasta aquí los dejo con esta lectura y pues
pues bueno, nos vemos en el siguiente video y pues, sí, tomen la importancia de este tipo de literatura. Pues los dejo, que tengan un lindo día. Hasta luego.